Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Centeno. Soy parte de la generación 120 y voy a proceder con la solución de la prueba de SQL. Acá ya tengo abierto el PGAdmin, tengo abierto el código que ya realicé para poder realizar la grabación y tengo la prueba también por acá. Para iniciar, bueno, pues acá me dice que veamos el siguiente modelo. Acá tengo dos tablas, una película y otro tag. Ya de por sí entonces me da a intuir de que necesito crear dos tablas al menos. Y bueno, pues por acá puedo ver que existe un tipo de relación many to many o muchas a muchas, lo cual no me da una integridad y por ende necesito de alguna manera crear una tabla intermedio que me permita crear la relación entre dos de ambas. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede que las películas tengan muchos tags o muchos tags a alguna película. Entonces, many to many necesitamos crear una tabla intermedio que permita entrelazarles. Vamos a crear las tablas por acá siguiendo el formato, en este caso que sea primary key en el ID, que tenga un máximo de 255 caracteres en el nombre, el año también, eh, y lo mismo por el lado de tag, que tenga un máximo de 32 caracteres en el tag. Con respecto a esto, yo acá ya realicé el código, me lo voy a pegar acá. Y vamos a darle una visual. Bueno, la primera es crear la tabla. Aquí pongo el ID, que sea la restricción primary key. Dijimos el varchar 255 en el nombre y el año. Luego, en la tabla tags, según nos decía el desafío también, tenemos que tener un primary key en el ID y el tag con un máximo de 32 caracteres. Listo. Y bueno, pues acá vamos a crear una tabla intermedio que me permita unificarlas, donde lo que quiero hacer es, bueno, crear una tabla que se llame película tags, donde voy a interlazar los ID de las películas con los ID de los tags y voy a crear la relación de foreign key, referenciando la columna ID de películas y la columna ID de tags. Entonces, primero vamos a crear la tags. Perfecto. Perdón, la película. Luego la tabla tags. Y vamos a crear la tabla para unificar. Perfecto. Acá podría ver la creación de la tabla. Select from películas. Perfecto. En la de tags. Y vamos a ver la tabla películas tags. Para ir comprobando. Perfecto. Excelente. Luego nos dice, inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener al menos 3 tags asociados y la segunda película 2 tags asociados. Entonces, por acá, vamos a copiar el código y vamos a analizarlo. En este caso, es los datos de películas. Tengo, entonces, vamos a intentar en la tabla películas, el ID, el nombre y el año. El ID, bueno, pues nosotros lo estamos haciendo un primary key, no, es decir, no se puede repetir. El nombre y el año de la película. Vamos a ejecutarlo, perfecto. Y si queremos ver qué fue lo que acabamos de ejecutar, le damos Select from películas. Luego en la tabla tags también tenemos el ID, el tag y los values. El ID es primary key, entonces no se puede repetir. El tag y vamos a ejecutarlo y vamos a visualizar.
Perfecto. Y ahora creamos la tabla películas tags, donde vamos a relacionar, según lo que nos solicitó la prueba acá, que es la primera película debe que tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. Entonces, ven que el ID 1 de las películas tiene 1, 2, 3 y tiene los primeros 3 tags y luego la segunda tiene al menos 2. Ejecutamos. Correcto. Y comprobamos. Este paso de acá lo tenía por si acaso necesito borrar alguna de las tablas y demás en caso de que eh, fuese necesario. Ok. Luego acá tenemos otro modelo de tablas donde tengo la tabla preguntas, la tabla usuarios y una tabla intermedio que me permite crear las relaciones de uno a muchas en ambas. Acá ya me dice cómo están relacionadas estas tablas. Lo que dice acá es que el usuario ID eh, también está seleccionado con el de las preguntas y la pregunta ID también con el ID de las preguntas. Entonces vamos a crear las tablas correspondientes. Bueno, perdona. Antes de avanzar, teníamos la pregunta número 3 que decía cuenta la cantidad de tags que tiene cada una de las películas. Acá tenemos select desde la columna nombre. Cuéntame la cantidad de tags desde la tabla películas, haciendo un left joint, es decir, desde la tabla películas, vaya y me busca en tags y me trae el resultado. Organíceme por nombre y agrúpelo por nombre también. Ejecuto. Perfecto. Y puedo ver donde solamente las primeras 2 películas tienen tag asociados, la primera tiene 3 y la segunda tiene 2. Excelente. Entonces, continuando, como les decía, me está pidiendo crear las tablas en la pregunta 4. Entonces, vamos a ir a crear las tablas. Acá sería, bueno, pues en este caso vamos a crear las tablas. La tabla pregunta va a contener el primary key, que es el ID, luego la pregunta y la respuesta correcta. Acá vamos a crear la tabla, sus respectivas columnas y vemos cómo queda. Perfecto. Luego la tabla usuario va a tener el ID también, que es primary key, es decir, no se puede repetir, el nombre que va a tener una longitud máxima de 244 y la edad. La corro y podemos ver las columnas. Perfecto. Y vamos a crear la tabla que nos va a ayudar a unificar, que según lo que vimos en el modelo, va a tener la columna ID, una respuesta, el foreign key del usuario que va a estar asociado al ID del usuario y el foreign key de la pregunta que va a estar asociado al ID de la pregunta. Crear la tabla, perfecto. Y vemos las columnas que me quedaron, que en este caso sería el ID, que va a ser el primary key, las respuestas, usuario y pregunta ID. Excelente. Ahora vamos a agregar 5 usuarios y 5 preguntas ya previamente seleccionadas. En este caso, en la tabla usuarios tenemos el ID, que es primary key, es decir, no se puede repetir, el nombre de la persona y su edad. Vamos a ejecutar y para visualización podemos ver lo que acabamos de ejecutar. Perfecto. Luego en la tabla preguntas tengo el ID, es decir, que es primary key, es decir, no se puede repetir, las preguntas y la respectiva respuesta correcta. Ejecutamos. Opa. Y me falta acá la de visualización, pero no importa. Aquí la ponemos rápidamente para visualizar que acabamos de ingresar. Perfecto. Opa. A ver. Oh, ya dice que ya existe, entonces nada.
súper sencillo. Por dicha teníamos por acá el drop, si no me equivoco. Lo tenemos por aquí. Drop respuestas. ¿Por qué? Porque no me había salido el valor y estaba duplicado, entonces le vamos a ver ahí, perfecto. Vuelvo a insertar la tabla preguntas y vuelvo a insertar la tabla respuesta. Perfecto. Y vuelvo a ingresar la tabla preguntas. Perfecto, y ahora sí me parece. Excelente. Ahora estoy realizando, vamos a hacer estoy realizando la pregunta. Ahora vamos a hacer las respuestas, digamos, de que dice la primera pregunta tiene que ser respondida 2 veces por usuarios distintos, la segunda al menos correctamente por un usuario y las otras dos con respuestas incorrectas. Entonces vamos a ir a ingresar el código por acá. Y para lo que es la pregunta 1, decía que tenía que ser al menos 2 veces por 2 usuarios. Entonces tenemos el ID 1 y 2, primary key de la tabla respuestas, por el usuario 1 y 2, y la respuesta correcta, perdón, la pregunta, el ID de la pregunta, que sería la 1, y la respuesta en este caso va a ser la respuesta Santiago. Y lo agregamos. En la segunda decía que al menos una persona tenía que contestarlo. También sería la tercera pregunta. El usuario número 3 es el que lo va a contestar. La pregunta número 2 y la respuesta correcta. Inserting tu respuesta. Me faltó. Perfecto. Perfecto. Y acá, en este caso, las respuestas, la 4 y la 5 por los usuarios 4 y 5, respectivamente. Pregunta 3, la pregunta 4. En este caso respondimos incorrectamente que el monte más alto de Chile es el Everest, que en realidad era Aconcagua. Y en la 5 era si Pablo Neruda era chileno y respondimos que no. Entonces, ahí, perfecto. Ingresamos los datos. Ahora vamos a contar la cantidad de las respuestas correctas. Aquí tenemos un select de la tabla de respuestas correctas. Hacemos un join donde el usuario ID con la respuesta del usuario ID y las preguntas con las respuestas de la pregunta sea igual a las preguntas, a la tabla preguntas, el ID de las preguntas, y donde la respuesta sea igual a la respuesta correcta. Y aquí lo vamos a agrupar por nombre. Perfecto, al menos cada uno respondió una pregunta, una respuesta correcta. Luego en la 7, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? La ejecutamos y tenemos también
que al menos en Santiago respondieron 2. La pregunta Natalia, ¿cuántos son? En la 8 vamos a implementar la restricción. En este caso, lo que vamos a hacer es implementar la restricción. Perdón, acá lo que nos decía era tratar de borrar un usuario. Si yo creo para borrar el usuario 1 y lo ejecuto, me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque ya existen relaciones para el usuario 1. Entonces, si quisiese borrar esto, tendría que borrar las tablas y demás. Ya de por sí existe una relación, entonces no puedo ejecutar este caso, este paso. Luego, al crear una restricción, si creo una restricción por acá y la ejecuto, me puedo venir acá a esquemas, tablas, usuarios, y puedo ver los distintos constraints que tiene, de hecho, y en edad le voy a dar properties, y aquí en definition me dice que el check de la edad tiene que ser mayor o igual a 18. Perfecto. Y luego alterar una tabla para que el campo email tenga un valor único. Entonces también voy a ejecutar el paso por acá. Y acá también me aparece en la tabla usuarios. Constraints. Add column. Select from usuarios. Aquí me aparece el email. Perfecto. Y ahí creé la columna con la restricción de que sea único. Perfecto. Excelente. Y esto sería la elaboración de la prueba. Muchas gracias.